Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde estamos listos para informarles, opinarles, enmarcarles las noticias que nos parece que hay que conocer, que estamos obligados a conocer todos y a tenerlas en cuenta. Eso con dos premisas, que se las tenemos que contar, que se las tenemos que explicar con valentía, pero a la vez con rigor. Y dentro de un tono, de un ambiente general que es el de las libertades. Aquí las opiniones de los que van a escuchar ustedes hoy o cualquier otro día son opiniones libres, son opiniones no condicionadas, son opiniones que los que vienen pues van a exponer y luego ustedes van a decidir si les valen algunas, todas o ninguna. Eso ya es cosa suya. Vamos, en resumen, que esto no es una Telepedro, que esto es otra cosa, ya lo irán detectando por el sabor del programa y de otros programas de la cadena, porque somos en eso, pues, hermanos, los programas de esta cadena. Hoy empezamos hablando de glucómetros con don Adolfo Albistur. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntenos, ¿qué novedades? Pues mira, voy a dar, porque la verdad es que estamos muy contentos porque ya son muchas las personas que incluso sin ser diabéticas, están utilizando el glucómetro. Voy a dar unas cifras que seguramente los espectadores no sabrían y que hay que tenerlas muy en cuenta. 5 millones de personas hoy en día en España son diabéticas, reconocidas diabéticas. Diabéticos tipo 2 estamos hablando, ese diabético que o sea, los que no se pinchan todavía, insulina, pero sí a lo mejor toman fármacos o están en riesgo de terminar siendo... Eso es decir, no ha sido una patología debido a que el sistema inmunológico haya afectado al páncreas, que es el diabético tipo 1, sino es una resistencia a la insulina que a veces con la edad o con ciertas circunstancias pues ocurre, ¿no? Bueno, son 5 millones, pero hay otro 35% que no sabe que es diabético. Eso es 1.600.000. Pero digo más, es decir, dentro de 5 años, es decir, para el año 2030, va a haber 9,5 millones de diabéticos. En España. En España, según va creciendo la población. Entonces, este aparato, o sea, la diabetes, si nosotros la tenemos controlada, realmente no es problema. ¿Por qué? Porque el cuerpo, si tú tienes los niveles de azúcar bien, no pasa nada, los órganos no se afectan. El tema está si los tienes mal. Por eso, cada vez tenemos que insistir más en que igual que nos medimos la tensión para saber exactamente cómo estamos, nuestra presión arterial, tenemos también que medirnos la glucosa. Claro, cuando tú le dices a una persona, oye, empiézate a medir la glucosa, y dice, ¿qué tengo que hacer para ello? Y dice, pues mira, tienes que coger, pincharte, sacarte sangre y tal. Va a decir, oye, pues mira, casi que voy a esperar a que el médico me lo diga, ¿no? Pero cuando decimos, mira, si tan solo es hacer esto, es decir, es colocar un dedo en un glucómetro, que es este, le damos un botoncito, pero un poco más grande. Sí, un poquito más grande. Hay gente que utiliza el oxímetro, que es para medirse el oxígeno en sangre. Lo ponemos, le damos un botoncito, tenemos en nuestra aplicación, en nuestro móvil una aplicación, y podemos ver perfectamente en cada momento cuánta glucosa tenemos. Se hace una gráfica, ves cómo ha ido tu día, lo va a ver el médico, lo puede ver si es una persona mayor, su hijo, su nieto. Es decir, es una manera muy sencilla de controlar esa glucosa, que si la tenemos controladita no nos va a hacer ningún daño. Si no la tenemos controlada, ese riñón, esa visión, esa vista, retinopatías, ese corazón, neuropatías, es decir, dolores por temas neurológicos, o sea, que es un desastre como la glucosa esté mal controlada para nuestro organismo, pero bien controlada no pasa absolutamente nada. Y para todos aquellos que ya saben que tienen un problema con la glucosa y que tenían que andar pinchándose en el dedo hasta dejar el dedo completamente encallecido, ¿no? Eso es. Le engorro y pues ya saben, vas a un restaurante, no vas a andar ahí con una gota de sangre y mirándote tal. Pues este es un avance que nos trae la tecnología y que nos simplifica la vida. Nos simplifica la vida, es una tecnología que lleva muchos años. A mí me gusta decir, ojo con lo que hay por internet, no lo compréis, de veras, no lo compréis. Es que es más barato, no lo compréis. Es un oxímetro, no funciona. Esto tiene los avales de la Universidad de Sevilla, del Hospital Virgen del Rocío Sevilla, del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, de la Junta de Andalucía de la Consejería de Sanidad, es decir, tiene todos los avales. Han sido muchos años de estudio. Y 6.000 paisanos que dicen, lo probaron conmigo y eso está bien. Claro, eso se hizo en el hospital con el doctor Antonio Pupo, que lo que hizo es eso, conseguir que a través de 6.000 personas ir calibrando para que exista esto. Así que, de veras, vamos a medir la glucosa, no busquemos
cosas en Internet que no funcionan, de veras nos lo decís. Luego, a veces nos llaman, fíjate, Xavier, y nos dicen, mire, que he comprado, ¿pero dónde la compró usted? No, es que, pues es que la han engañado. Y es verdad, o sea, es que son engaños, no existe más que este, de veras. O sea que, por favor, medir la glucosa y con el glucómetro. ¿Ventajas para los espectadores? Pues mira, una de las ventajas que tenemos es que os vamos a regalar un librito con mucho cariño que se ha hecho, que es el libro Historia de nuestros médicos, de cuyo programa hacemos en la casa. Así que ahí tenéis el libro para vosotros. Son 10 médicos que nos cuentan su vida, se mezcla un poco con la mía, con lo cual, si os apetece, bueno, saber un poco de nosotros, pues aquí lo tenéis. Y luego regalamos el servicio de telemedicina, que significa que yo estoy en mi casa, a través de una videollamada puedo consultar con un médico lo que quiera, no solamente de la glucosa, sino lo que quiera. Cualquier duda que tenga, pues aquí lo consultamos. Así que eso gratis para vosotros. Sobre todo esa duda que nos entra y que dices, si supiera que me atienden enseguida, iría al médico a preguntarle si es contradictorio tomar este medicamento con empezar a tomar este otro. Bueno, pues esa es una fórmula, consultarlo por la telemedicina, ¿no? Sí, y digo esto, Xavier, es importante porque muchas veces lo que consultamos en Internet puede ser al revés. Sí, o sea que, sí, ojo, sí. mejor que te lo diga un médico. Esa no es una buena idea, No. consultar por Internet casi nada. Adolfo, muchas gracias por estar aquí, Xavier. un placer. Gracias. Vamos con la actualidad internacional. Esto empieza hoy, como muchos días, con anuncios de Trump. El de hoy es muy breve. Y os lo voy a contar antes por si alguien no está al loro, porque es brevísimo. Ha dicho que ya los primeros misiles Patriots están camino de Ucrania para apoyar la causa de Ucrania después de que Trump se haya enfadado bastante con Putin, al que califica de hombre duro y que no está entendiendo pues, de qué van sus proposiciones de paz en Ucrania y que naturalmente, pues, si sigue por ese camino, va a recibir, ayer lo dijo, fuertes sanciones norteamericanas. Ya están siendo enviados, llegan desde Alemania y son reemplazados por Alemania, y en todos los casos Estados Unidos recibe un pago por ellos en su totalidad. Bueno, y de Estados Unidos y la guerra de Ucrania nos vamos a Francia, donde ha habido un anuncio singular. Los franceses son uno de los pueblos más discutidores de Europa. Lo discuten todo. Por un pequeño aumento del precio del diésel se armó la de los chalecos amarillos, lo recordarán, hace unos años. Broncas y broncas y broncas en las calles de las principales ciudades de Francia. No sé qué harán los franceses, pero ahora se enfrentan a que su gobierno les propone un recorte del gasto social, entre otras cosas, perder 2 días de vacaciones al año todos los trabajadores de Francia y además recortes importantes en, paralizar el aumento de las pensiones. Todo eso suma aproximadamente 44.000 millones para reducir el endeudamiento francés, que estaba, pues como el español, en un verdadero disparate. Esas medidas ahora las están procesando los ciudadanos franceses y ya veremos si se llevan a cabo o no se llevan a cabo. Pero ahí está el propósito francés. Ahora se lo contamos en detalle. En Francia han cogido la tijera y han decidido empezar a recortar para reducir la deuda pública. Así lo ha anunciado el primer ministro francés, que ha presentado un plan de ajuste presupuestario a 4 años de 43.800 euros para reducir ese gasto y aumentar los ingresos. Un plan que va a comenzar el año que viene. El primer ministro lleva meses señalando que la deuda de Francia representa un peligro mortal para el país. Y es que el actual ritmo de pago de la deuda alcanzaría en 2029 los 100.000 millones de euros, creciendo, atención, a un ritmo de 5.000 euros por segundo. Para atajar todo esto han anunciado varios recortes. En primer lugar, se van a congelar las pensiones de cara al año que viene, por lo que se van a mantener al nivel de 2025. Se congelarán también las prestaciones sociales y los salarios públicos en los funcionarios. En este sentido, en el sector público se va a reducir también la plantilla. 3.000 puestos menos en el primer año y un nuevo sistema que solo va a permitir 2 nuevas contrataciones por cada 3 jubilaciones. En materia fiscal se quiere establecer un nuevo impuesto de solidaridad destinado a las rentas más altas. Se va a crear también una agencia inmobiliaria pública que va a gestionar y va a vender activos improductivos del patrimonio estatal. En cuanto a las agencias públicas, se prevé la suspensión de las que el gobierno francés considere como redundantes. Y esto no es todo, porque para aumentar la productividad laboral, Francia va a eliminar 2 días festivos que seguramente serán el lunes de Pascua y el día 8 de mayo, en el que se conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Estas medidas no han sentado bien en Francia, pero el primer ministro francés quiso añadir que no hay que olvidar la experiencia de Grecia y que, aunque es tarde, aún están a tiempo.
Muchas gracias, Marien Vallejo. Bueno, entramos ya en el escenario informativo de lo que es nuestro país, de las cosas que suceden en España. Hay una horrible, ya les prevengo, horrible. A mí me ha parecido de lo peor que he leído en el día de hoy y he leído cosas bastante horribles, pero esta es la peor. Una joven de 19 años ha sido víctima esta madrugada de una agresión brutal por parte de un marroquí. Algunos dicen que era su pareja, eso no está del todo claro. Pues esta chica o este marroquí trató de quemar a la muchacha rociándole material combustible en una vivienda de la cual eran ocupas en el barrio de la Isleta de Las Palmas de Gran Canaria. La agresión pues ha producido que esta chica tenga quemaduras en el 95% de su cuerpo. Ha sido evacuada a Sevilla, la unidad de quemados. Ha salido milagrosamente viva de todo esto. A los que la ayudaron les dijo que había sido este hombre, el marroquí, el que la había quemado. El marroquí también ha tenido que ser atendido porque estaba pues intoxicado por el humo inhalado. En fin, bueno, que este es un asunto de esos que nos lleva a todos de cabeza. De cabeza también nos lleva las pretensiones de la izquierda en España, que aprovechan cualquier circunstancia para arremeter contra Vox, sea por una cosa, sea por otra. En este caso es por lo que ellos entienden que pueda ser responsabilidad de Vox en lo que ha tenido lugar en Torre Pacheco. En fin, que para hablar de todo esto le hemos pedido a José Antonio Fuster, que es portavoz nacional de Vox, que esté presente con nosotros, y le doy la bienvenida y las buenas tardes. ¿Cómo estamos? Don Javier, como siempre, un placer estar con Igualmente usted. le digo. Le hemos llamado porque, bueno, yo creo que esto hay que salir al paso de algo de todo esto, porque si no, esto es un desparrame. Por ejemplo, si hubiera sido alguien como Ione Belarra, lo hubiéramos dejado pasar. Pero es que quien lo dice es la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Vamos a escucharla y a ver qué le parece lo que ha dicho. No se puede decir en una entrevista el señor Tellado esta semana diciendo que Vox es un partido de Estado. No lo es. Y lo afirmo aquí ante todos los españoles. Vox está fuera de lo que son el mandato constitucional. Repasen ustedes el programa de Vox. Están absolutamente fuera del marco constitucional y están fuera del marco de la Unión Europea. Combaten el proyecto europeo. Defienden, entre otras lindezas, salir de Schengen. Bueno, a mí me da hasta vergüenza preguntarle, dada la indocumentación generalizada de la vicepresidenta del Gobierno, pero supongo que hay que salir al paso. Si yo fuera como usted, dirigente de Vox, pues procuraría poner cada cosa en su lugar. Bueno, pues cada cosa en su lugar. Lo primero es que Yolanda Díaz, yo creo que desde hace muchos años que no lee absolutamente nada. El programa de Vox, bueno, nada, es que no sabría decirle si no sé, en el jardín de infancia leyó algo, las primeras letras o algo así, porque desde luego en el programa de Vox si hay un partido de Estado, de verdad, que se ocupe de la vertebración territorial, que se ocupe de la fiscalidad de los españoles, que se preocupe del estado de ruina en el que está la nación española y que se preocupe de verdad por la Europa, por esa Europa que nosotros queremos, que todo el mundo quiere, porque nosotros desde luego queremos Europa, pero la queremos renovada, la queremos reforzada y no la queremos sometida. Con todo eso es que no hay otro partido como Vox. Yo lo que entiendo, lo que veo aquí es unos nervios terribles por parte de la izquierda y de algunos de sus socios ante lo que es simplemente un repunte en las encuestas de Vox, que al final las encuestas, como usted sabe, no les hacemos un caso muy especial, pero simplemente marcan una tendencia. Pero ellos viven permanentemente en la encuesta, y cuando ven que las encuestas pues les están diciendo que el palo que se van a meter va a ser terrorífico, pues empiezan a preocuparse y piensan, ¿cómo podemos solucionar esto? Y pues encontrando un enemigo fuera de su acción, de su mala acción de gobierno, su acción de desgobierno. Y ese enemigo solamente puede ser uno, que es el amigo de España, es Vox. Sí, sí. Por cierto, quería yo saber qué les parecen en Vox las declaraciones de Feijóo, que parece que se acerca
algunos puntos de los postulados de Vox respecto de la expulsión de inmigrantes. Hoy, por cierto, decía Feijóo que, hombre, que si el inmigrante delinque hay que expulsarlo a la mayor brevedad, lo cual es como una especie de hito. Estaría fenomenal. Pero el problema, don Javier, es que, lo digo algunas veces en rueda de prensa, por si acaso los periodistas se creen que yo nací ayer, y esta barba sobre todo, de pelo todavía no, porque no sé muy bien por qué aguanta el canalla, pero la barba nos indica que yo ya tengo unos cuantos, muchos años, y que conozco perfectamente al Partido Popular. Y el Partido Popular no va a hacer absolutamente nada. El Partido Popular es una sucursal de la CDU alemana, en lo que tenga que ver con todo el tema de inmigración, Agenda 2030, fanatismo climático. Ellos van a seguir los dictados de la CDU. Es decir, ellos se van a disfrazar un ratito de Vox, pensando que eso nos va a quitar a nosotros votos. En fin, yo creo que están muy equivocados, y luego de lo dicho no hay nada. La estafa permanente es muy cansino. Nosotros pensamos que no es el momento de buscar votos. No lo es, porque es que no hay ni siquiera unas elecciones proyectadas, ni siquiera a la vuelta de la esquina. Quedan 2 años de una legislatura que se nos está haciendo interminable, pero que algunos con el Partido Popular pues no quieren forzar esos mecanismos que son perfectamente legítimos y constitucionales para mostrar al mundo lo que es Pedro Sánchez. Entonces, yo que se preocupe muchísimo menos, de verdad, el Partido Popular por los votos, por los votantes, por tal, que se preocupe de verdad por no seguir pactando con el Partido Socialista. Yo creo que bastaría con eso, con una declaración rotunda de Feijóo diciendo hasta aquí hemos llegado, y, por supuesto, lamentamos todo el recorrido hecho, todos los pactos que hemos hecho por lealtad institucional o por cualquiera de esas cosas que se le ocurre siempre decir al Partido Popular, y que no nos llevan a ningún lado. Y a partir de ahí, el día que haya elecciones, habrá una campaña que será muy dura, que cada uno tendrá que exponer a los españoles lo que quiere hacer con España, su proyecto de nación. Ellos dicen que tienen un proyecto de país, nosotros tenemos un proyecto de nación. Pues a partir de ahí que los españoles decidan y hablen, pero para eso queda poco, mucho, quién sabe. Preocupémonos del hoy, y el mañana ya lo veremos. Por cierto, hablando de Torre Pacheco, a mí me llama poderosísimamente la atención, me alegro mucho de la detención del agresor, pero me llama mucho la atención y sirve de signo del descontrol que se llevan con el tema migratorio, que la Guardia Civil diga que sí, que tiene papeles. Pues si tiene papeles y que no saben dónde reside, lo cual se me hace una especie de incomprensible laguna. Por cierto, dentro de esa laguna, pues uno de los elementos que explicaría, dado que el agresor, que está en la cárcel, por cierto, provisionalmente, tiene 19 años, pues me imagino yo que algo tendrá que ver que este tío pueda haber salido de algún centro de menas. Eso no está demostrado, es una imaginación mía, porque no acabo de entender cómo la Guardia Civil puede saber que tiene papeles, será porque los ha visto. Bien, pues entonces tiene que saber dónde reside por fuerza. Otra cosa es que no lo quiera contar, como no nos quieren contar qué nacionalidad tiene, porque si le cogen los papeles, le detienes, lo mandas al juzgado y juzgado a la cárcel, digo yo que nos diga la Guardia Civil que es magrebí, es como decirnos que nació en el sureste asiático. No vale de nada. ¿Por qué no nos dicen, pues mire, es marroquí o argelino o mauritano o lo que demonios sea? No sé, no termino de entender esa actitud de los funcionarios públicos hacia un fenómeno, pues que, oye, la detención de un agresor forma parte de las funciones tradicionales en la Guardia Civil. Claro, pero en este caso no es del Instituto Armado, o por lo menos no desde luego de los agentes o de los funcionarios. Son órdenes políticas que reciben, órdenes de sus mandos. Usted sabe perfectamente ellos mismos lo revelaron. Fue hace, yo creo que ya 15 años que el Partido Popular y el Partido Socialista decidieron no dar información sobre las nacionalidades de los detenidos para no crear eso que se llama alarma social, o que hubiera un cierto
Y eso es, bueno, que hubiera una cierta desafección de los españoles hacia los inmigrantes, y eso es absurdo. Eso es absurdo. Yo me acuerdo muy bien de una crónica que había sobre, fíjese, en 1932 creo que fue, una crónica que se publicó en el ABC sobre unos facinerosos que habían disparado sobre una procesión de la Virgen, de las pocas procesiones que salieron en Sevilla en aquel año. Y me acuerdo muy bien porque me impactó una cosa, que es que decían José Luis García Martínez, alias el Chotas, Aurelio González Medrano, alias el Bestia. O sea, ponían nombre, apellidos y sus alias. De ahí pasamos un día a poner el nombre y las iniciales, luego las iniciales, luego nada. Y al final nos enteramos, claro, al final... Lo que pasa es que la información, Javier, usted lo sabe perfectamente, la información al final no la puedes controlar. Al final todo el mundo se entera de todo. Siempre hay un funcionario honrado que te dice de qué nacionalidad era, eso va a las redes, y si no, lo que es peor, alguien inventa y crea eso. Lo que tenemos que hacer es ser sinceros, porque tenemos que ser honrados con los españoles y decirle a la gente, oye, aquí hay unos inmigrantes ilegales que delinquen, y unos inmigrantes ilegales que no deberían estar, y unos inmigrantes legales, o que tengan papeles, o que han conseguido la regularización de alguna manera, por un monobús, o diciendo que era un MENA cuando a lo mejor no lo era, y que han conseguido esos papeles. Y que lo que tenemos que hacer es, por supuesto, quitarle esos papeles y expulsarlo. Nosotros, quiero decir, expulsarlo, pero con las leyes que hay ahora mismo, con la ley de extranjería en la mano, eso se puede hacer. Tendrá que ser un juez el que decida cuándo, dónde, cómo se tendría que hacer. Sí. Y lo que nosotros decimos es muy fácil, es muy sencillo. Luego nos dicen, no, soluciones sencillas. Y la solución es muy sencilla. Si usted viene a delinquir, se va de esta nación. Si usted viene legalmente, pero se dedica a delinquir por alguna manera, usted se va de esta nación. Y si usted viene como ilegal, no tiene ningún futuro en esta nación. Y con todo eso, pues tendríamos... Yo creo que el asunto bastante controlado. Y mandaríamos algo que es importantísimo, Javier, y eso también usted lo sabe, que es un periodista con recorrido ya. Mandaríamos un enorme mensaje. Porque aquí lo más importante es mandar un mensaje. No hace falta una valla de 100 metros de altura en el estrecho o llenar de panfletos las calles de cualquier ciudad costera de Mauritania o de Marruecos con un avión tirando octavillas. No hace falta. Ellos se enteran de todo. Si ellos saben que aquí no van a tener ayudas, que aquí no se puede venir como ilegal, no van a venir. Si saben que van a venir, que al primer delito estás en la frontera, no van a venir a delinquir tampoco. Es cuestión de mensajes. Los mensajes son muy poderosos. Sin duda. José Antonio Fuster, un placer enorme tenerte en el programa, te mando un fuerte abrazo y te deseo una feliz tarde. No, Javier, el placer ya sabe usted que es todo mío. Hasta pronto. Vamos precisamente a Torre Pacheco porque quiero que analicen con nosotros la enorme presencia que ha tenido lo que ha pasado allí. Ahora están bastante más calmados, la última noche ha sido pues de calma, pero la presencia en redes que ha tenido lo sucedido en Torre Pacheco. Continúa el conflicto en Torre Pacheco tras la agresión a uno de sus vecinos por presuntamente 3 magrebíes que lo hacían por un juego en redes sociales. Los inmigrantes han hecho alarde tanto en las calles de la localidad murciana como en redes sociales de sus intenciones. Ya salió el grupo de Instagram en el que participaba uno de los jóvenes mientras estaba siendo entrevistado, con el nombre A por los españoles. En TikTok circula un vídeo de cómo se están preparando para tomar las calles, armados con palos, bates, botellas de cristal, barras metálicas, cualquier objeto que se pueda utilizar para sembrar el caos. Sus caras están tapadas con pasamontañas, camisetas, incluso máscaras. Es la preparación previa para una batalla. Uno de los magrebíes avisa a la policía que el problema no es con ellos. Con ustedes no tenemos problema. El único problema que tenemos es con los gitanos, contra los ultras. Nosotros nos retiramos. En la red social X, una cuenta con el nombre El Moja comparte la información de OK Diario. Marroquíes armados con bates, palos y cadenas siembran el terror en otra noche de violencia en Torre Pacheco. Acompaña el texto con la imagen y una frase, que significa los chicos de mi barrio.
Otro joven magrebí quiso hacer un comentario mofándose de la situación. Que lo de Torre Pacheco para mí es una tontería, la verdad. Porque los españoles vais de que no sé qué por nuestro país. Pero ¿qué se estáis pensando? ¿Que esta es la guerra del Andalus o qué? Sí. Yo os digo la verdad. Yo me levanto cada día a levantar el país. Las calles de Torre Pacheco están tomadas. Los grupos de magrebíes tienen una intención clara, ya sean con armas, bengalas o alardeando en redes sociales. Quieren imponer el miedo y principalmente alterar el orden. Momento en el que yo os hablo siempre del Club de Amigos del Toro Televisión, porque la reflexión es muy sencilla. Si vosotros queréis que avancen más deprisa esas ideas que compartimos, si creéis que podemos ser la cadena de transmisión de esas ideas para que lleguen al conjunto de la sociedad española, pues entonces apoyadnos. ¿Apoyadnos cómo? Pues muy fácil. Podéis hay más medios, podéis apoyarnos de diferentes formas, como podéis ver en las comunicaciones, en la página de redes sociales del Club de Amigos, pero si lo que queréis es apoyarnos siendo miembros del club, eso es todavía más fácil. Se trata de llamar al 916162464 y queda resuelto en 5 minutos. Y con ese apoyo vuestro, nosotros intentamos llegar cada día a más y más españoles y hacer que compartan lo fundamental de nuestras ideas, de nuestros análisis y de nuestra idea de la libertad. Fundamentalmente estamos hablando de eso. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. ¿Y si mañana se va la luz otra vez? Que no te pille por sorpresa. Con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas. Solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12. Son las 8 en punto de la tarde y abrimos nuestra mesa de análisis político. Antes que eso, porque luego me escriben y me dicen, hoy no ha habido ninguna noticia que tiene que ver con la droga, y para informar a mis ponentes en la mesa de análisis político, que probablemente no lo sepan, yo tengo un compromiso con la audiencia y es que vamos a hacer que los partidos políticos en España salgan de su zona de confort y empiecen a pensar soluciones para que ninguna parte de este país acabe siendo como el estado de Sinaloa. Ya tenemos pruebas de que corrompen a funcionarios públicos, altos cargos de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. De los juzgados no se habla, pero ya veremos el día que se abre esa espita. Tenemos pruebas de que hay jefes de las narcobandas colombianos que vienen y compran grandes extensiones de hectáreas con embarcadero propio en el Guadalquivir. Detectamos submarinos que llegan a la costa de Galicia con droga. Detectamos contenedores que llegan a los puertos españoles a menudo con frutas y cocaína. No hay día que no aparezcan, fíjense si estamos podridos por esto de la droga, que no hay día que no aparezcan 2 o 3 centros de producción de droga robando la electricidad del común para que las plantitas crezcan y alguien se pueda enriquecer con ellos. Cada vez que hay una de esas desarticulaciones, ¿qué aparece? Enormes cantidades de dinero en metálico, de dinero pues del producto de la venta de la droga y armas. Y con eso se abre una panoplia de otros delitos que van desde las inversiones ilegales con dinero proveniente de la droga a incidentes violentos, tráfico de personas en muchas ocasiones, porque eso se trenza y acaba siendo un peligro, por no hablar del peligro sociológico de una juventud, depende de dónde hayan nacido, que dice, bueno, ¿yo para qué me voy a poner a trabajar en lo que me digan o cobrando una barbaridad, una pena? Me voy a bajar fardos de droga de las lanchas si es que vives en las zonas clave, o me voy a colaborar con ellos,
o me voy a producir droga en mi pueblo. Esto yo puedo hacer poco, más allá de recordar a menudo, diariamente, si pudiera, pues que hay que tomar cartas en este asunto. Y eso significa que los partidos en sus programas políticos tienen que llevar endurecimiento de penas, crear cuerpos especializados, darles medios, lo que haga falta, pero no queremos vivir en un país así. Y modestamente mi aportación es enseñarles ejemplos a diario de cómo va esa pelea desigual por ahora. Hoy nos vamos a ir a la provincia de Córdoba, donde se han intervenido 3 plantaciones. Pasado mañana van a volver a estar en otro lado, eso lo tengo clarísimo. En lugares muy tranquilos como Bujalance y Montoro. Montoro, por cierto, que tiene privilegios desde la Guerra de la Independencia. Los señores de Montoro son gente muy apreciada por los diferentes reyes y gobiernos de España, pero eso no obsta para que ahí se hayan descubierto plantaciones como esa que ven ahí, de 750 plantas de marihuana. Por supuesto, el enganche eléctrico absolutamente ilegal, que esto se podría arreglar si obligaran a las compañías de suministro eléctrico, cuéntame dónde tienes fugas de tus circuitos, ¿verdad? Y 3 detenidos que irán al juzgado y entonces se producirá la macarronada más grande, que es que a lo mejor les imputan en un delito contra la salud. Y esto no tiene nada que ver con la salud, si acaso tiene que ver con el orden de la sociedad española. Bueno, dicho lo cual, nos vamos a nuestra mesa de análisis político y les presento a nuestros invitados. Don Roberto Granda, periodista y sin embargo amigo. Buenas tardes. ¿Cómo Javier, estás? Bien, bien. Lo del enganche de la luz artificial ilegal me recuerda a Cañada Real cuando dice la izquierda, llevan no sé cuánto tiempo sin luz. No, llevan sin luz legal, porque legal llevan bastante tiempo con ella. Ya me imagino. Don Juan Carlos Bermejo, economista, empresario, hombre bueno y es político. Buenas noches. ¿Sabes tú eso de quien roba a un ladrón? ¿Cuántos años de perdón? Eran 100. Ahora ha bajado la media. Ahora ha bajado la media porque hay mucho ladrón. ¿Sabes? Porque es que los de la luz también nos roban a manos llenas todos los días. Y eso es legal, macho. Eso es legal. Eso también hay que cambiarlo, vamos a apuntarlo ahí a los políticos. Me parece bien, pero de momento que sirvan para hombre, es que esto dice, si no hay esquina. No, si es que usted y yo podríamos tener una tarde entera, 2 horas hablando de drogas. Pues yo le insto, por las historias que yo le puedo contar. Le insto, porque me parece que es importante que la gente se entere de los mecanismos que tenemos para librarnos de ese mal que nos amenaza y la gente no tiene por qué estar al día de estas cosas. Bien, vamos a empezar el relato informativo con no los hechos, sino las consecuencias de lo de Torre Pacheco. Después de detener al agresor, hemos ido a través de la Guardia Civil y del juzgado, averiguando quién es. Se llama Isam B. No dan el apellido porque no quieren significarlo, ¿no? Mejor si fuera español si lo hubieran dado, no lo sé. Tiene antecedentes de robo con fuerza. Tiene 19 años, pero ya tiene varios antecedentes pues de robo con fuerza, de hurtos en diferentes lugares. Me cuentan a mí, pero esto no es oficial, que residía en Barcelona. Y lo sorprendente es que, sea que la información la da la Guardia Civil y ahora también el juzgado, sigamos en la penuria informativa. Este chico le han dado papeles que le identifican como residente legal en España, pero no saben dónde reside. Entonces, ¿cómo le han dado los papeles? Primera pregunta. Segunda pregunta. Nos dicen que es magrebí. Oiga, pero no creo que les haya exhibido un pasaporte magrebí, porque el Magreb no tiene bandera. Entonces, vamos a ver. ¿De qué vais? ¿Qué órdenes habéis recibido en la Guardia Civil? ¿Encubrir que es de Marruecos? ¿Pero qué sentido tiene eso? Si eso va a ser igual, le van a condenar o lo que sea en el juzgado, pero no nos engañéis de esta forma. Y que tiene papeles, pero no sabemos dónde reside. ¡Ole! Ole, por el que le ha dado los papeles. ¿Esto qué es? ¿Para encubrir que a lo mejor estaba en un centro de menas? Tiene 19, no me extrañaría. Por cierto, un centro de menas que nadie controla, porque si tiene 19 y ha salido de allí, bueno, esto ya lo veremos. Supongo que si hay presión, y es por eso que quiero que hablemos de este asunto, supongo que si hay presión, al final nos acabaremos enterando de algo. Todavía me acuerdo de uno que cruzó con una especie de alfanje una plaza pública en Algeciras,
que entró en una iglesia católica y acabó con la vida del sacristán, no se puede estigmatizar a nadie. No nos enteramos ni siquiera del nombre de pila del tío que cometió ese salvaje asesinato yihadista. No, estaba trastornado. No, claro, era yihadista, ya sé que estaba trastornado. Pero eso no cambia las cosas, no nos traten como si fuéramos bebés. Tenemos el derecho a conocer la verdad de las cosas, y eso es innegable. Por cierto, que los otros dos agresores de aquel pobre señor Domingo, 68 años, que había salido a pasear temprano porque hace mucho calor en Torre Pacheco, los otros dos agresores han salido en libertad provisional del juzgado, ya no sé dónde se habrán ido. Roberto. Evidentemente, magrebí no es una nacionalidad, es como obviamente de alguien que es nórdico, ya, nórdico, pero sueco, noruego, finlandés, que... O sea, no, ya, no. pero esto es como si dijeran en Marruecos, no, es europeo, claro. O es infiel. Bueno, pues, está claro, hay localidades que viven constantemente sobre un barril de pólvora y que de vez en cuando esa mecha se prende, estalla más, estalla menos, pero siempre hay una tensión. Es evidente que hay un problema de inmigración ilegal. Además, en el momento en que se cometen delitos, dice, bueno, este señor te lleva antecedentes y no hubiera podido darle la raíz a ese señor si con el primer robo con fuerza hubiera sido deportado. Pero bueno, esa es otra cuestión. Hay un problema de poblaciones, por ejemplo, como el Ejido, que son ya sesgadas, o bulevares que degeneran en guetos, como pasa en zonas de Barcelona. Y luego hay un problema también de inmigración ilegal asociada a la delincuencia, que existe, o sea, asociada a la delincuencia, son números, lo explicaba... Eso entra por muy mal camino, no se puede decir. Sí, pero lo explicaba Espinosa de los Monteros, el índice, las estadísticas, Susana Griso no lo entendía porque le costaba un poco más. Y luego está el tema de la complicidad de los medios de comunicación. Hay medios de comunicación que son abiertamente quintacolumnistas, o sea, que se ponen de parte del enemigo o el delincuente. No puede ser que estén pervirtiendo el relato otra vez. Digo otra vez porque están haciendo exactamente el mismo modus operandi que la Dana. Los vecinos son nazis. O sea, en la Dana, los que salían a limpiar, a ayudar, eran ultraderecha. Los vecinos son ultraderecha. Había una chica de televisión española que estaba hablando, todo tranquilo. De repente decía, ¿por qué han salido grupos de ultraderecha? Y decían unos detrás, ¿ultraderecha? ¿De qué hija de puta? O sea, que la gente está un poco harta de que traten de vender siempre ese relato del que protesta contra un problema que hay de seguridad ciudadana. De seguridad ciudadana, que les traten de ultraderecha, de nazis y toda esa hipocresía que hay. Mira, yo le voy a decir una cosa. Yo quiero... para la seguridad de mi país, exactamente lo mismo que quiere Pablo Iglesias para su chalet. No pido más. Muros y guardias civiles. Si él quiere muros y guardias civiles para su propiedad, ¿por qué no puedo tenerlo yo para mi país? Voy a pedir a mis compañeros de control, porque me parece que es la forma más seria de abordar este tema, que me busquen la imagen de este pobre hombre, Domingo, después de ser agredido. Creo que va a ser interesante que la refresquemos. Señor Bermejo. Igual es de Tunisia. Ya no pues será de Túnez o será de Mauritania, me da igual. De donde sé que no es del Magreb. Los agresores con problemas mentales, claro. Sí, normalmente los delincuentes y los agresores y la gentuza tienen problemas mentales, seguro. Vamos. Mire, yo es que cuando veo esto, pues yo es que por desgracia o por suerte, no lo sé, pues me he criado en Vallecas, como usted sabe, y yo, bueno, pues he sufrido, he visto muchas agresiones durante toda la historia de mi infancia, adolescencia y algo de la madurez. Y cuando veo esto, digo, bueno, pues vamos a ver, si es que esto es más de lo mismo, porque además yo me acuerdo que cuando había alguna cosa un poco grave, porque se cargaban a alguien con una agresión, porque se la cargaban, pues luego los vecinos salían por las noches con palos a patrullar las calles. Yo me acuerdo de eso. Y ya está. No eran nazis. Eran vecinos que querían buscar al de los problemas mentales. Pero coño, eso es una cosa. Porque los problemas mentales no son de razas, ni de religiones, ni de gaitas. Son de personas. Y ahora mismo, mientras estamos haciendo este programa, está habiendo agresiones. En esta misma calle hay agresiones, en una casa está habiendo agresiones. Fíjate cómo dejaron al hombre este. Bueno, lo que te quiero decir es que esto ocurre a menudo
y los vecinos van a buscar a esos que lo han hecho. Lo que pasa es que luego hay otros que se unen a la fiesta para sacar rédito. Los nazis, en este caso, los que van con el casco de la Totenkopf en las mochilas y toda esa gentuza, esos aparecen siempre, igual que aparecen los de la extrema izquierda en otros temas. Y eso es lo que tenemos que tener claro los ciudadanos normales o los que pensamos que no tenemos problemas mentales aún, porque a lo mejor lo acabamos teniendo también. Así que, por favor, seamos conscientes de lo que esto no es nuevo. Esto ha ocurrido y ocurrirá toda la vida. Y la gentuza que luego se quiere aprovechar de estos elementos siempre estarán ahí. Y esos sí que tienen problemas mentales. Esos sí que son peligrosos, mucho más que el de Tunisia Esos sí que son peligrosos. No creo que sea de Tunisia por una propia razón estadística. Túnez debe tener 10, 11 millones de habitantes y Marruecos tiene el Cuando doble. usted y yo estudiábamos el Magreb era eso, ¿no? Que... Cuando usted y yo estudiábamos en el colegio, el Magreb era el norte de África. No. ¿O yo estoy equivocado? Se le llama Magreb porque el sultán de Damasco hablaba de los que vivían para allá, Túnez, Argelia, Marruecos, Mauritania, los del este, los musulmanes del este. Pero eso no se puede transponer a España, porque para nosotros los nuestros que viven en el este son los gallegos, los portugueses, si acaso los de Huelva. O sea que no vale. Y además, para definir a una persona, pues tendrá una nacionalidad. Y eso es lo que alguien quiere escurrir. Y no hay derecho. Hay una cuestión que han tratado de buscar rédito político cuando digo que operan igual que la Dana. La Dana tardado en 4 días en mandar al ejército. Aquí se sabía que el fin de semana iba a haber problemas, porque se sabía desde el momento que dieron la paliza al anciano. Y sí, mandaron al GRS, mandaron a la Guardia Civil el domingo por la noche. ¿Por qué esperaron tanto? ¿Qué buscaban? Si había hubo disturbios donde no se veía un solo policía, eran bandas unas contra otras, pegándose unos contra otros, otros buscándose. Luego hay una cosa respecto a los vecinos que están hartos de la extrema derecha y los nazis, que no digo que no haya grupos que se sumen a la fiesta, pero que al final una anécdota no hace relato, ¿no? Tú puedes engañar a la gente con algo que no ve, pero no puedes engañar a la gente con lo que ve todos los días. Queda ahí, ¿vale? Hay mucha población que está sufriendo algo todos los días, entonces no le vas a venir de fuera a contarle, mira, es lo que le pasa a él. Claro, lo que le está pasando a él. Bueno, hoy ha servido esto para que Feijóo se comprometa en cosas. Luego ya veremos si algún día llega a la Moncloa y las cumple, porque esto, en fin. ¿Qué decía hoy Feijóo? Que denuncia que hay un descontrol migratorio, cosa que la ve cualquiera, y dice que un ilegal que delinque debe ser expulsado cuanto antes. Y ahí sí que hay un pequeño cambio, digamos, de discurso en el líder del PP. Tenemos muy claro que aquí se viene a trabajar y a insertarse en la población española, y los que no se insertan en la población española y no vienen a trabajar, no les podemos admitir. Y tenemos muy claro otra cosa: un inmigrante irregular que delinque en España tiene que ser reportado de forma inmediata. Para mi gusto le faltan muchas cosas, porque claro, algunos dicen, no, es que esto es la segunda generación, que lo mismo han nacido ya aquí, pero que sus padres vinieron, trabajaban en el campo, ahí en Torre Pacheco, donde sea, pero claro, ellos, como no les ofrecemos nada mejor, pues están en una especie de rebelión continuada que tiene pues elementos de odio contra los que viven aquí, los mayores o los jóvenes. Hay muchos episodios con jóvenes en Torre Pacheco, ya hablaremos de eso algún día. Bueno, pues para los que creen eso, yo les digo una cosa, y vender droga en los sitios, en la calle pública de todos, ¿eso va a ser un delito o no va a ser un delito? Porque eso es a lo que se dedican los que no trabajan. O eso también tampoco se puede decir. Ha dicho que tiene que ser reportado, ha dicho. Deportado. Es que no sé, entonces es cosa mía. Deportado. Vamos a ver, Torre Pacheco es una huerta, ¿no? Básicamente. Sí. Es una huerta. Y entonces allí hay 1/3 de la población, más o menos, Eso es lo que dice la estadística. De inmigrantes. Bueno, el censado, ¿no? Pacheco. Por lo que sea.
censados. Y Que no quiere decir que sean los inmigrantes que viven allí, Y que tres son muchos mezquitas. más. Pero ¿por qué? Porque son los que están básicamente currando en la recolección y en la siembra y lo que sea. Bueno, ya está. ¿Qué pasa? Pues como en todos los sitios, pues hay familias, tienen hijos, parientes del Magreb que vienen porque allí tienes un tío de no sé, muchos vienen a currar y otros, como nuestros hijos también, porque nosotros también lo sufrimos en nuestras carnes, pues son unos golfos y una gentuza. Y ya está. Ahora, a reportarlo, ¿a dónde? Porque es que llevaba razón el otro día Bonilla, cuando decía, hay que echar a 8 millones, que decía la otra, y a dónde los mandas? O sea, quiero decir, que no es tan fácil reportar. Dejémonos de gaitas. Tú tienes un número de identificación fiscal o lo que sea, que seguro que lo tiene, un NIE de eso. ¿Has cometido un delito? A galeras. Y a ver si, oye, igual ¿cómo se dice? Se reeduca. Y luego es una persona normal y se le van los problemas mentales. Pero reportarlo, ¿a dónde lo vas a echar? El gobierno del país del cual haya salido el individuo que pague la reeducación. Pero... Bueno, ahí sí, podría ser un efecto diplomático duro, sí, tipo Trump, ¿no? No, mira, ve a aranceles y dice, oye, perdona. vas a pagar la factura de la reeducación de los que vienen aquí. Hace 30 años sí, podría ser. En Estados Unidos, y no precisamente por Trump, hace 30 años, insisto, hay una ley que dice que el extranjero con papeles que tiene 3 problemas con la ley, han copiado lo del béisbol. 3 fallos en las carreras y te vas a la calle. Pues allí son 3 problemas con la ley y eres deportado. Deportado. Eso ha sido históricamente así y aquí no sabemos ni de qué va. Pero es que Feijóo se equivoca en algo. Si es ilegal ya está delinquiendo. Dice que va a deportar al ilegal que delinque. Es ilegal que está delinquiendo porque si está en un país en una situación irregular, pero eso pasa en absolutamente todos los sitios, quiero decir, y es algo normal. Yo me acuerdo cuando estaba en Inglaterra, vas con el visado de estudiante, el momento que se te acaba, tú ya estás en forma irregular en el país y normalmente te cogen y te ponen al aeropuerto. Te vas a visitar San Petersburgo, vas con la visa de turista y te dicen, ¿cuántos días va a estar usted? 5. Para 5 días. En cuanto se acabe esa visa, ya está en el país de forma ilegal. O trabajas o... Entonces, cuando dicen estos los progres, ningún ser humano es ilegal. Pero claro, ningún ser humano per se es ilegal, pero hay formas ilegales de entrar en un país y de permanecer. Obviamente. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos al asunto de la financiación singular para Cataluña, porque hay algunos datos que ustedes tienen que conocer. En primer lugar, los catalanes, si esto sale bien, que está por ver, si sale bien, este acuerdo bilateral entre 2 gobiernos, habrá 11 comunidades autónomas españolas que van a perder unos 47.000 millones si prospera esta historia de la financiación singular. Y además, esto se asienta en la idea de trocear la agencia tributaria para que los catalanes recauden todo lo que se produzca en Cataluña y ejerzan la inspección, que en eso son muy pesados. Bueno, y los inspectores de Hacienda están que trinan, dicen que esto es suficiente para exigir la dimisión de María Jesús Montero. Si las comunidades autónomas aprueban la singularidad de Cataluña, 11 de ellas perderán millones, en concreto 47.000 millones de euros. El regalo que Sánchez ofrece a los independentistas para que gestionen la totalidad de sus impuestos supondrá que la mitad de los españoles pierdan los recursos económicos destinados a los servicios básicos. El claro ganador de la singularidad de Cataluña serán ellos, los separatistas, además de Madrid, y en mucha menor medida la Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria. El resto solo perderá dinero. Estamos hablando de una sangría de 14.500 millones de euros para Andalucía, que será la región más perjudicada por el cupo catalán, seguida de Canarias, que perderá 6.800 millones, Castilla y León más de 6.000 millones y otras 8 regiones también perderán recursos: Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Asturias, Aragón, La Rioja y Cantabria, además de Ceuta y Melilla.
Los territorios más afectados, los de siempre, los de la España vaciada, los más rurales, con localidades dispersas e incluso con graves problemas de despoblación. Y es que los inspectores de Hacienda ya han avisado, es imposible aplicar el cupo catalán. Según la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, el acuerdo del Gobierno con los separatistas será el principio de la desaparición del Estado, si se extiende al resto de comunidades autónomas, porque se romperían los principios básicos de la Hacienda española, como que el sistema de información ha de ser único, que debe existir una caja única y que la gestión de las retenciones se tiene que hacer de forma integrada. Y ante la incompatibilidad de la operación y el riesgo que supone para la nación, los inspectores vuelven a exigir la dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que por cierto estuvo ausente el día que se pactó el acuerdo y sigue desaparecida. Pequeña pausa de publicidad, volvemos en apenas 2 minutos y lo comentamos. De la financiación singular para Cataluña, pues tampoco le gusta a José Borrell, a Pepe Borrell, como le llamaba Felipe González, que fue secretario de Estado de Hacienda muchos años, luego ministro, e incluso fue ministro de Pedro Sánchez. ¿Y este qué dice? Van a escucharle. Desaparecería la agencia tributaria, la fragmentaríamos en trocitos, en 27 trocitos, y el Estado se quedaría sin ingresos fiscales. Un Estado sin ingresos fiscales. Sería un Estado muy débil. Y solo recibiría lo que las comunidades le dieran, porque habrían pasado a ser fiscalmente soberanas. Eso a mí me parece que no es el modelo que funcionaría en España. Y lo he dicho, pero lo vuelvo a decir, porque para mí, que he sido secretario de Estado de Hacienda durante muchos años, me parece que aumentaría la ineficacia, crearía graves problemas de coordinación y no resolvería el problema. Si el problema es que Cataluña está mal financiada, hay que decir que Andalucía está mucho peor financiada que Cataluña. Resucitó de entre los muertos, que ahora tiene opinión. Hasta ahora mutis mutandis, pero ahora ya, mira tú por dónde, se le acabó el chollo europeo, se le acabó lo de Abengoa, que le tenían ahí de consejero cobrando un pastizal, sin saber nada de la ingeniería de Abengoa, ¿verdad? Bueno. El cálculo este de los 47.000 millones, ¿quién lo ha hecho por curiosidad? Porque es que yo creo que se queda corto. Es posible. Yo haciendo cuentas no muy exhaustivas, los 60.000 millones como mínimo, porque Cataluña no es el País Vasco y Navarra, o sea, es el 19% del PIB español o por ahí, ¿no? Más o menos. Entonces, al final esto es lo de siempre. ¿Qué necesitas para que yo siga aquí en el poder? Toma. Lo hace el PSOE con los separatistas, lo hace el PP con Vox en las comunidades que necesitan su apoyo. Y cuando les preguntan, pues se hacen los tontos. Probablemente dentro no quieren, probablemente Montero no asistió a esa reunión porque no está de acuerdo con esto. O porque no, María Jesús, claro. Pero qué decir, es que la desgracia de esta industria política tan sinvergüenza que tenemos, es así. Bueno, sepan que hoy en el Parlamento de Cataluña le han dicho los de Esquerra al señor Illa, el de las mascarillas, le han dicho, oiga, no estamos contentos con lo que nos han cedido, no estamos contentos y no vamos a votarle los presupuestos ni en Cataluña ni en España. Y además los de Junts, pues que tampoco están contentos. En fin, que veo yo difícil que le van a poner el pago mucho más caro a Pedro Sánchez. Y eso que le está dando privilegios fiscales e impunidad judicial a cambio de una prórroga en la legislatura. Pero además esto es una cosa, también tiene un componente étnico, porque creen que tienen que disfrutar de un sistema distinto al de, por ejemplo, los murcianos, ya que hablamos de Murcia. ¿Cómo va a ser otra vez café para todos? Claro, no, pero además es muy gracioso, porque dicen que es singular, generalizable y federal. Ahí hay adjetivos que son incompatibles entre sí, que no casa, pero claro, como está destinado a gente ágrafa, gente del PSOE que le suena muy bien, mira lo que nos están diciendo, qué bien lo van a vender, pero vamos a ver, ¿cómo un socialista extremeño, asturiano, andaluz, va a votar
que su comunidad se vea altamente perjudicada. Mira, ya que nombraron a Barbón, Barbón, eres un sinvergüenza y un poco traidor, porque tanto que hablas. Barbón es el presidente de Asturias, sí, lo digo porque como está en la cueva con Kabila y el oso, es posible que no... Hablas mucho de identitarismo asturiano, del sentimiento, del orgullo, del bable y otras farfollas, y esto es lo que de verdad va a perjudicar a Asturias. Esto es lo que nos va a perjudicar, y no dices nada porque estás siempre arrimado al trasero de Sánchez a ver si te cago. Y cuando Sánchez caiga o se vaya, dirás que nunca lo apoyaste. Y esa es la cuestión. Entonces, al final, ¿qué pasa? Este discurso progre de igualdad, federalismo, redistribución, algo que sea progresivo, es todo una mentira. Porque al final hay desigualdad entre territorios. Y luego dicen algunos, bueno, pero es que en la Constitución dice que no puede haber privilegios en los territorios unos contra otros, pero que a Sánchez le da igual la Constitución. ¿Cómo lo entendéis? No, es que esta es una financiación que es ilegal, es irregular. ¿Y qué más da? ¿Qué más le da a Sánchez? ¿Quién la va a parar? ¿El Tribunal Constitucional? Sí. O sea, eso es una ironía. Lo que no debe hacerse nunca en un medio de comunicación, bueno, pero te malentenderán siempre, siempre. Consejos te doy, y para mí no tengo. Bueno, vamos a cambiar de asunto, porque en el flanco corrupción hay cosas interesantes hoy. Por ejemplo, a instancias de Manos Limpias, la juez de Badajoz que instruye el caso del músico David Sánchez Pérez Castejón está estudiando si le va a retirar o no el pasaporte. No sé si saben que David Sánchez está casado con una ciudadana japonesa con la que tiene, creo que, un hijo, y ha pedido visa a la Embajada de Japón para irse un año, dice, allí. En previsión a que desaparezca, pues en el juzgado ellos valorarán y nos dirán si es apropiado que pueda irse este señor teniendo lo que le espera a Japón o no. O no. Japón, por cierto, no creo que tenga la extradición de los condenados. No. Bueno, todavía falta mucho para que se pueda hablar de este señor como condenado. Y luego una sorpresa. Ya hay un juzgado que tiene una causa abierta contra la espía, vocera o como le quieran llamar, Leire Díez, la que en nombre del PSOE se entrevistaba con gente imputada en casos penales pidiendo material contra el jefe de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas. A instancias de la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil presentaron una denuncia en un juzgado que ahora está en una fase de diligencias previas, así que cuando su señoría lo decida, pues pasará a ser una causa probablemente penal contra esta señora, porque lo suyo después de la grabación es muy difícil de negar. ¿Cómo lo veis? Se va a Japón, donde no hay extradición. Es verdad que bueno, está casada con una japonesa, pero no sé, no encontraba el despacho en Badajoz, no sé yo si encontrar a Japón este buen hombre, pero es casi como que están empezando a poner pies en polvorosa, ¿no? A tomar cierta distancia. Japón no es Baleares. No sé yo si la mujer de Sánchez también hará lo propio. Y el propio Sánchez en algún momento buscará un país no extraditable donde... Eso es poco realista. Son conjeturas, pero... No, en este momento es poco realista. Vamos a ver un trabajo en el que les contamos qué pasa con Leire Díez. Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra la fontanera del PSOE, Leire Díez, por un presunto delito de tráfico de influencias. Ni fontanera ni cobarde. La denuncia la ha interpuesto la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil, que califica de intolerable la persecución que están sufriendo algunos de sus compañeros. Concretamente, Antonio Balas, el teniente coronel del que Leire Díez intentó obtener información comprometedora. Una denuncia que no solo va dirigida contra la exmilitante socialista, también contra otras personas vinculadas a la trama como el empresario Javier Pérez Dolcet o Jacobo Teijelo, uno de los abogados de Santos Cerdán. La jueza ha abierto diligencias previas indeterminadas. Esto es así porque ya existen otras denuncias similares contra Leire Díez presentada en otros juzgados de Madrid, así como en uno de Badajoz. La magistrada ahora deberá determinar si asume finalmente la investigación de estos hechos. Hasta hace 2 meses, Leire Díez era una persona completamente desconocida, pero saltó a la palestra cuando se hicieron públicos unos audios en los que, reunida con abogados e imputados en otras causas, como Alejandro Hamlin, pedía información sensible a un empresario imputado para acabar con Antonio Balas y perjudicar a la UCO, la unidad de la Guardia Civil responsable de las pesquisas sobre Begoña Gómez, David Sánchez, el caso Koldo o el fiscal general del Estado. Yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo, necesito a Balas.
En cualquier caso, los denunciantes creen que estos hechos son de especial gravedad al considerar que afectan al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y a funcionarios públicos dedicados a investigar presuntos casos de corrupción. Bueno, lógico, ¿no? Pero es tremendo, ¿no? Que el PSOE tenga estos perfiles bajunos dedicados a pedir la cabeza de miembros de la UCO llama mucho la atención. Es decir, porque Pero tú piensas... eso, si pasó, lo tiene que pagar. No, claro, pero tú piensas que confrontando a la UCO habrá gente también de nivel, gente que es pues, un antagonista a la altura, por así decirlo, y tienen a Leire, o sea, tienen a esta señora. Es como la mayor bajeza política. Y bien que la pagaban. Sí. Fontanera ni cobarde, decía. Sí. Como mínimo es un delito de acoso también, no solo de tráfico de influencia, acoso a esta persona, a balas y esto. Pérez Dolcet, este hombre tenía la empresa cerca de mi casa, ahí en el Centro Empresarial Europa, en Las Rozas, y este hombre tenía de socio a un socio complicado que era el Grupo Planeta. Y entonces tuvo movidas con ellos, y entonces cuando empezaron sus penas. Y él de alguna manera se sintió, no sé, maltratado por el sistema, y entonces buscó en estos personajes ayuda y compañía. Y es que es todo tan natural y tan humano lo que vemos. ¿Me entiende usted lo que le quiero decir? Yo a este señor, a Dolcet, le conozco de verle hacer de guardaespaldas de la señora a la que no voy a llamar fontanera. La voy a llamar, pues, basurera, si acaso. También en su día se acercaron la familia, porque es una familia, a Ciudadanos se acercaron también porque buscaban, básicamente, estaban perdiendo todo, estaban declarándose en quiebra y esto. Y luego lo de la mujer esta, bueno, es que es bastante evidente, bajo mi punto de vista, que trabajaba para Cerdán y para el PSOE. O sea, es muy evidente. Sí, Otra cosa es que luego ella se autoimpulsara, o sea, diera autobombos y tuviera esa chabacanería y tal, ¿no? Porque parece una madame de un prostíbulo de no sé. Pero quiero decir, yo lo que le quiero decir es que, como mínimo, delito de acoso al coronel o teniente coronel, vale. Desde luego. Bueno, para que vean ustedes cómo se viene la gente arriba. El Tribunal Supremo, en un auto bastante macarra, le quitó la razón al juez Peinado, el que instruye el caso Begoña, y le dijo que Bolaños no tiene indicios como para imputarle. Bueno, yo no entro en valoraciones jurídicas. ¿Por qué digo entonces que el auto era macarra? Bueno, porque un juez de la Sala Penal del Tribunal Supremo de mi país no puede escribir que la detentación del cargo de Bolaños en Moncloa no da lugar a lo que sea. La detentación, pero hijo de mi vida, pero habréis estudiado Derecho, pero ortografía, gramática, ¿y eso qué? Significa la eso. detentación. Detentar algo, detentar un cargo, es estar en ese cargo de forma ilegítima. Y a este, o sabéis algo en el Supremo que no sabemos los demás, a este le había nombrado el presidente del gobierno. Era el secretario general de Presidencia en la Moncloa. Por lo tanto, no detentaba nada. Y luego, la gramática española no permite convertir en el palabrejo. Sería que se hubiera detentado, pero no la detentación, troncos. Al bachillerato mandaba yo un ratín. En el Supremo es grave, pero lees entrevistas, escuchas a profesores universitarios y dicen, oiga, es que me llegan los alumnos a la universidad que no saben escribir, no saben leer, en el sentido sí, saben leer la M con la A, pero no saben comprender un texto. Es decir, 2 párrafos, 3 seguidos, no tienen esa comprensión lectora, no tienen la capacidad de concentración, vienen del bachiller como el ganado, o sea, vienen totalmente... Pero estos son jueces de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Ya, por eso me llama más atención. Tiene bemoles. ¿Y cómo le ha aceptado esto a Bolaños? Pues está más crecido que si hubiera ganado la Copa. El auto del Tribunal Supremo pone las cosas en su sitio. No había nada y con toda contundencia lo dice el Tribunal Supremo. Lo dije hace unos meses y lo repito hoy. Nunca nada dio lugar a tanto. Miren, confío plenamente
en la justicia de mi país, confío plenamente en el Estado de Derecho, confío plenamente en el sistema de garantías y de recursos que tenemos. Y por eso les digo que ante la ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado y gracias al sistema de garantías y de recursos de nuestro país, esta causa se irá apagando poco a poco. No tengan ustedes ninguna duda. Confío tanto en la justicia de nuestro país que por eso puteaba al juez Peinado durante toda la instrucción, siendo ministro de Justicia, emitiendo juicios contra él. O contra la juez de Badajoz, Beatriz Viedma. Esa es la confianza que tiene el ministro en la justicia de este país. Venga, pues sin vergüenza. Yo no tengo ninguna confianza, de verdad. Mire, es que, ¿sabe qué pasa? Que es que además el juez de este Peinado es un incompetente. O sea, seamos claros. O sea, es que hace las cosas mal. Aparte de que se deja que se le archiven las causas. O sea, es que es un desastre. O sea, y yo le digo una cosa. Está muy bien que persiga un juez o un fiscal si se usan asesores, ¿no?, y cargos públicos para cosas distintas de lo que se les ha puesto ahí. Eso está muy bien. Pero que lo hagan de verdad, o sea, que se pongan a investigarlo en todas partes. ¿Sabe lo que le quiero decir? Que te utilice como ejemplo. Tú eres el juez que instruye este caso, quieres saber quién contrató a esta señora y para qué funcione. Llamas a uno y te dice, no, yo no fui. No sé nada de esta señora. Que venga tu jefe. Pues yo tampoco fui. No sé quién sería. ¿Qué quiere que le diga? Dice, vale. ¿Y su jefe quién es? Dice, pues un tal Bolaños. Entonces llama a Bolaños. Y Bolaños va un día al juzgado, se pone chuleta allí, que yo no me siento aquí, que yo no tal. Y usted contrató a esta señora. Yo qué sé. Pues salga del despacho, porque declaró en su despacho, cosa que es un privilegio que le quiso dar el juez, que yo no se lo hubiera dado. Dice, salga usted de aquí, piénseselo, vuelva y nos diga quién fue quien contrató a esta señora. Y aún en este momento no lo sabemos. Ya, no, yo creo que sí lo sabe si quiere saberlo. Es muy sencillo. La persona que firma el decreto, la orden o el documento donde se contrata a esa persona, esa es la que lo contrata. No Punto. Han querido enviar ese documento. No, pero da igual. No es un tema de no querer. Si lo pides o lo buscas, porque estará en algún boletín o donde sea, ahí se ve quién ha firmado. Que puede que no sea la persona que firma la que ha decidido que sea esa persona. Da igual. A pechugas, y vienes a declarar y me cuentas quién te dijo que lo Eso es lo que no ha hecho Bolaños. Pero eso es el incompetente juez, no hace eso. No, yo la de incompetencia, hoy creo que no toca con Peinado, más bien creo que toca con la Sala Penal del Supremo, que escribe la detentación del cargo, la decantación del whisky. Bueno, en fin, bueno, vamos con Ábalos, porque hoy se ha sabido que el Congreso dice que le abonaban gastos, pero que no saben a qué cuenta. Ese es otro problema para cualquier juez, ¿ves? O sea que tú pagas, pero no sabes a qué cuenta. Pues hijo de mi vida, estarías en la cárcel si fuera una empresa. ¿Cómo que has pagado una serie de euros por gastos que te presentaba el tal Ábalos, pero que no sabes a qué cuenta los has pagado? ¿Pero esto qué es? Y menudos gastos que presentaba en el Congreso. Nos lo cuenta Marina Neila. El Tribunal Supremo, a petición de la UCO, había pedido al Congreso de los Diputados que le informase de los pagos que recibió el exministro José Luis Ábalos durante un periodo de tiempo en concreto, entre 2014 y 2024. ¿Por qué? Pues porque al Supremo no le cuadran las cuentas. Las cifras consultadas a Hacienda nada tienen que ver con las reflejadas en la cuenta bancaria de Ábalos. Hacienda dice que durante ese periodo Ábalos recibió 750.000 euros del Congreso. Pero en los datos facilitados por el banco solo consta que cobró cerca de 80.000 euros. Estamos hablando de una diferencia de 670.000 euros. Pues bien, el Congreso ya ha dado la cifra y es idéntica a la que reportó Hacienda, 750.000 euros, pero los números siguen sin cuadrar con lo que refleja el banco. Y es que además el Congreso ha informado que desconoce quién es el titular de la cuenta bancaria donde ingresaban la nómina a Ábalos.
políticos. Pero veamos lo más destacado en el desglose de dietas que recibió el exministro esos 10 años, porque giró al Congreso todito. 3.000 euros en dietas de viaje. Destaca una ginebra en el que se detallan pagos por cafés en francos de hasta 10 euros, 16 euros en un menú en un restaurante chino, e incluso el exministro pasó al Congreso los 2 smoothies por los que pagó 17 euros. Y en su viaje a Nueva York, en una misión ante la ONU, gastó 16 euros en una hamburguesa con queso, 7 euros por una pinta, 4 por una botella de agua y 40 por un menú con una sopita de pescado. Y en cuanto a gastos por kilometraje, la Cámara Baja le costé unos 10.000 euros por el uso de su vehículo particular para asistir a actividades parlamentarias como plenos, comisiones o viajes autorizados. Después de conocer las cifras del Congreso, ahora quedan las del PSOE, porque las donaciones que Ábalos hizo al partido no cuadran tampoco con sus movimientos bancarios. ¿Ves lo difícil, Bermejo, que es ser juez en este país? Sí, pero yo no me creo ese titular que han puesto ahí. Eso no puede ser verdad, hombre. Eso de que el Congreso no sabe la titularidad de a quién se le ha pagado. Eso es una falacia como una casa. Mira, Ábalos es un empleado del Congreso, ¿sí o no? ¿No? Como el de una empresa. Tú cuando le pagas, y lo que le están pagando son nóminas, gastos y kilometrajes, como al empleado de una empresa. Por lo tanto, la empresa siempre le pide al empleado su titularidad, el certificado titular bancario, y donde pone, esta es mi cuenta, este soy yo y este es el banco. Si no, no se paga, porque si no, no se paga. Si lo hacemos... A ver, hay grupos parlamentarios que le exigen al Congreso que les ingrese las cantidades a ellos y que ellos se encargarán de repartirlas. Esa es la razón por la que el Congreso no conoce la cuenta en la que se abonaron los salarios del diputado Ábalos, que se la pagaron a su grupo parlamentario. Y ese filtro, pues por mucho que le diga a la presidenta del Congreso, que probablemente no se lo diga, acláreme cuánto le pagó a Ábalos, pues no es público. Un momento. ¿Me está diciendo usted que los sueldos de los diputados se los pagan a la cuenta del partido? Del grupo socialista. Vale, y luego el partido le paga a los... Y les descuenta el impuesto. ¿Y les descuenta el impuesto? Sí. ¿Me está usted diciendo eso? Sí. ¿Y eso está permitido? Eso es lo que hacen algunos grupos parlamentarios. Ya, pero ¿por qué está permitido en el reglamento o lo que sea? Seguramente. Banda de golfos. Mira, es que dice, es como una empresa, ¿no? Una empresa, pero en este caso la empresa es el Estado. No, para nada como una empresa. Es el Estado y el que abona la nómina es el contribuyente, es el ciudadano. Eso es corrupción, hombre. Es la juerga perpetua con dinero público. O sea, el tío se iba a Nueva York, una hamburguesa y una pinta y pásalo al partido. ¿Y las cotizaciones sociales de todo eso? Claro. Pero es que además, ¿no? hasta... Pero vamos a ver, ¿cómo se calcula? Te mando, no sé, por decir algo, 500.000 euros del sueldo de los societas de este mes. ¡Hala! Toma. Hasta una campaña. Bueno, y el RPF que se tiene que retener, y las cotizaciones... Pero sí está claro, hasta una comunidad... ¿Y la especie? Porque los kilómetros y todo eso, al final va la nómina también. ¿Qué es? Esto es una de vergüenza. Hasta una comunidad de vecinos, tú tienes que presentar trimestral o anual al céntimo. Hoy hemos hecho una derrama de 6 pisos porque sabes que si no cuadra, el del quinto se va a quejar, el del cuarto va a decir qué pasa y tal. Entonces, eso, golfos, malversadores, chorizos y puteros, además. Bueno, oye, estás alterado porque yo sé que te has enterado de que Koldo se va a querellar, o sea, ha iniciado los trámites para querellarse con la ex Miss Asturias, la tal Celia, ¿no? ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre de pila. Celia, creo que es Montes. Bueno, Claudia Montes, me dicen. Bueno, entonces, esta chica le llamó en televisión abusador laboral y sexual y el hombre pues dice que se va a querellar contra ella porque eso debe pensar que no es justo ni cierto. Lo que empieza a ser cada vez más claro es que efectivamente, como muchos nos maliciábamos, fue el dinero del jefe de la sauna gays y los prostíbulos, Sabiniano Gómez, el fallecido suegro de Pedro Sánchez, el que pagó las campañas de un Pedro Sánchez para aupar en el Partido Socialista. Además de los pisos, apartamentos con los que el señor Sabiniano apoyó el matrimonio de su hija Begoña, también tuvo que apoyar el encumbramiento
del yerno Pedro Sánchez en el PSOE, pues rellenando esas fundraisings que se montaron a la sazón, que no daban ni para la gasolina. Y ahí estaba el bueno de Sabiniano con ese dinero feo, putativo, que viene de tal, apoyando a su yerno, lo cual dice mucho y bien de Sabiniano y bastante mal de Pedro. Vamos a verlo. En 2017, Pedro Sánchez recuperó el liderazgo del PSOE tras unas primarias intensas. Ahora, años después, hemos conocido que su suegro, Sabiniano Gómez, quien regentó durante décadas saunas gays y prostíbulos, financió tanto la campaña de 2017 como la de 2014. El dinero se canalizaba presuntamente a través de Begoña Gómez, quien entregaba los fondos al entonces secretario de organización, José Luis Ábalos, jefe de la campaña de Pedro Sánchez. Sabiniano fue, por lo tanto, una de las piezas clave que habrían impulsado el regreso de Sánchez. Tanto es así que en círculos socialistas, Sabiniano era apodado el quinto del Peugeot. Por aquel momento, Sánchez no era diputado y no tenía ingresos fijos, por lo que la financiación de las campañas se extendió a colectas informales y apoyos locales como la venta de lotería. Sin embargo, según fuentes cercanas, con estas iniciativas no llegaban ni a pagar la gasolina del día. Por lo que Sabiniano parece que echó una mano a Sánchez y financió las campañas con las que logró su regreso al partido. Algo que podría explicar que Cerdán se negara a revelar los donantes de Sánchez en las primarias del 2017, pese a exigirlo el Tribunal de Cuentas. La familia de Sabiniano Gómez regentó prostíbulos y saunas gays durante décadas. La Sauna Dan en San Bernardo, la Sauna Azul, Sauna Princesa, un prostíbulo en el Paseo de la Castellana. Y en muchos de ellos, la propia Begoña Gómez habría desempeñado tareas contables. Así lo revelan incluso audios filtrados del excomisario Villarejo. También es llamativo que cuando Begoña Gómez se casó con Sánchez, su padre Sabiniano traspasó todos esos locales a sus hermanos para así evitar que pudieran afectar a la carrera política del futuro presidente. Por lo tanto, es más que evidente que Sánchez se ha beneficiado económicamente durante años de las saunas y prostíbulos de su suegro. Lo que es el imaginario colectivo. Feijóo, por ejemplo, nunca nombró las saunas gays, habló de prostíbulos y la gente ya lo asoció con la sauna Dan y tal, porque se ejercía la prostitución. Y una cosa, dicen, es que no hay que mezclar la vida privada, ¿por qué tiene que atacarle por eso? No, no hay que mezclar la vida privada, lo que haga el suegro en la intimidad, pero si un proseneta con ese dinero paga las campañas del PSOE, claro que es algo público que interesa, porque ha pagado las campañas del presidente del gobierno, antes el presidente. Bermejo. Nada que añadir, todo está todo muy claro. Todo muy claro, pero seguimos sin saber quién eran los contribuyentes. O sea, en este país falta transparencia absolutamente en todo. Y algo de orden y ley también vendría bien. El quinto del Peugeot. Eso es así. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia, sus opiniones y la buena marcha del programa, y a ustedes su paciencia e interés. Eso sí, para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. 11 comunidades autónomas españolas perderán unos 47.000 millones de euros si prospera el acuerdo bilateral entre el gobierno de Sánchez y el gobierno de la Generalitat de Cataluña. ¿Quiénes van a ser los repercutidos? Pues fundamentalmente Andalucía, que es el primer territorio que perdería más dinero, Canarias en segundo lugar, Castilla y León, y luego vienen pues otras autonomías, Aragón, Asturias, etcétera. Todos esos serían los perjudicados de un sistema que los inspectores de Hacienda, su asociación, que es quien ha medido la pérdida, considera inviable. El acuerdo bilateral con la Generalitat, sin embargo, va a requerir de la reforma de otras leyes, si no, no puede prosperar. Y eso porque contradice, además, la sentencia del Constitucional sobre el Estatut de hace ya bastantes años. Ese es el punto en el que las autonomías del Partido Popular estudian recursos a esas reformas legales que deberán realizar si quieren hacer viable
ese acuerdo con la Generalitat de Salvadorilla. Y además, por primera vez, los inspectores de Hacienda piden la dimisión de María Jesús Montero ante un acuerdo que tachan de ilegal. Creen que se ha negociado por la puerta de atrás y que los grandes perjudicados van a ser los ciudadanos. Son muy graves las declaraciones que hacen algunos de estos funcionarios. Advierten de que si esta financiación singular es trasladada a todas las comunidades autónomas, como pide el Gobierno, esto nos dejaría sin fondos, sin recursos para todas las comunidades y por ende el Estado desaparecería. Si las comunidades autónomas aprueban la singularidad de Cataluña, 11 de ellas perderán millones, en concreto 47.000 millones de euros. El regalo que Sánchez ofrece a los independentistas para que gestionen la totalidad de sus impuestos supondrá que la mitad de los españoles pierdan los recursos económicos destinados a los servicios básicos. El claro ganador de la singularidad de Cataluña serán ellos, los separatistas, además de Madrid, y en mucha menor medida la Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria. El resto solo perderá dinero. Estamos hablando de una sangría de 14.500 millones de euros para Andalucía, que será la región más perjudicada por el cupo catalán, seguida de Canarias, que perderá 6.800 millones, Castilla y León más de 6.000 millones y otras 8 regiones también perderán recursos: Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Asturias, Aragón, La Rioja y Cantabria, además de Ceuta y Melilla. Los territorios más afectados, los de siempre, los de la España vaciada, los más rurales, con localidades dispersas e incluso con graves problemas de despoblación. Y es que los inspectores de Hacienda ya han avisado: es imposible aplicar el cupo catalán. Según la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, el acuerdo del Gobierno con los separatistas será el principio de la desaparición del Estado, si se extiende al resto de comunidades autónomas, porque se romperían los principios básicos de la Hacienda española, como que el sistema de información ha de ser único, que debe existir una caja única y que la gestión de las retenciones se tiene que hacer de forma integrada. Y ante la incompatibilidad de la operación y el riesgo que supone para la nación, los inspectores vuelven a exigir la dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que por cierto estuvo ausente el día que se pactó el acuerdo y sigue desaparecida. Sin embargo, el acuerdo no satisface a nadie, por lo que parece, porque hoy en el Parlamento catalán, Junts le ha ofrecido a Esquerra Republicana una especie de frente común de los independentistas para conseguir un concierto parecido al del País Vasco, pero para Cataluña. El desconcierto con la financiación singular es evidente y tampoco Esquerra Republicana está satisfecha. Hoy Oriol Junqueras amenazaba con no apoyar los presupuestos de España y reclamaba sobre otros incumplimientos sin citarlos, entre los que probablemente se encuentre esa especie de promesa de reducir la deuda catalana en 15.000 millones de euros. No habrá presupuestos ni en Cataluña ni en el Estado español hasta que el Partido Socialista y el Gobierno español cumplan con sus compromisos en materia de recaudación fiscal y en particular en la cuestión del IRPF y también respecto al modelo de financiación. Junts no solo rechaza la financiación singular pactada por Esquerra, sino que además se opone a dos proyectos clave en estos momentos para el Ejecutivo. Los de Puigdemont tumbaron ayer la reducción de la jornada laboral, que queda aplazada hasta septiembre, y todo apunta a que seguirán este mismo camino con la reforma judicial de Félix Bolaños. El ministro de Justicia tiene hasta el próximo martes para dar su apoyo a una ley que ha sido contestadísima por jueces y por fiscales. El precio a pagar por los independentistas, lo cierto es que es muy alto. Puigdemont quiere un Consell de Justicia catalán, algo así como un CGPJ para la región, y la supresión, atención, de la Audiencia Nacional. El Gobierno tiene una prisa formidable por aprobar esta reforma judicial que se llama la Ley Bolaños, y eso pues le pone en apuros. A pesar de las cesiones del lunes a Cataluña, con eso de la financiación singular, hoy hemos visto en el Parlamento catalán cómo Esquerra le amenazaba a Salvadorilla con que no va a tener presupuestos porque no cumplen los socialistas. Fuera del Parlamento ha sido Oriol Junqueras el que extendía la amenaza a los presupuestos, como él dice, del Estado español. Entonces, ¿los de Esquerra no están satisfechos con lo firmado? Pues es bastante obvio. Probablemente porque no hay nada de la condonación de la deuda, de esa que se habló, 15.000 millones,
en un trance de este juego de yo te doy lo que tú me pidas para seguir en el gobierno. En el mismo pleno, Junts acusaba a los socialistas de ser los campeones del incumplimiento e invitaba a Junts a sumarse a una especie de frente independentista para conseguir el concierto catalán. Y también pesa en contra de este gobierno lo dicho por Josep Borrell, que fue secretario de Estado de Hacienda hace muchos años con Felipe González y que, por cierto, también fue ministro de Pedro Sánchez. Borrell insiste en que esto de trocear la agencia tributaria hace más débil al Estado y no es para nada recomendable. Los acuerdos de Sánchez con la Generalitat van a ser recurridos además, así que se defina qué leyes hay que cambiar para que prospere el acuerdo. Las autonomías del PP dicen que van a hacer recursos. Hoy, por ejemplo, lo anunciaba Carlos Mazón, quizás un poco precipitadamente. El presidente valenciano decía que ya había puesto a trabajar a sus servicios jurídicos en un eventual recurso de inconstitucionalidad. Y hoy hemos conocido la identidad de uno de los 3 presuntos autores que ayer pasó del intento de esa paliza a un jubilado en Torre Pacheco, que ayer pasó a prisión provisional cuando intentaba huir a Francia. Su nombre es Issam B, es de origen magrebí y se encontraba en situación regular en España. Se trata de un joven de 19 años que no residía en Torre Pacheco, esto ya se lo contábamos ayer, y que hoy hemos conocido que vivía en la ciudad de Barcelona. Así lo ha confirmado a una emisora de radio esta mañana la delegada del Gobierno en la región de Murcia. La investigación se centra ahora en dilucidar si este joven, que por cierto tenía antecedentes por hurto y por robo, ¿qué hacía en Torre Pacheco el pasado miércoles en el momento de la agresión cuando no residía en la localidad murciana? Sobre la situación vivida la pasada noche, hoy las autoridades relatan una jornada, una noche de tranquilidad, pese a esa concentración convocada a través de redes sociales a la que acudieron varios grupos ultra, incluso de fuera de España. La situación, después de varias jornadas de violencia en Torre Pacheco, parece que poco a poco vuelve a la calma. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, después de los incidentes en Torre Pacheco, hoy defendía que hay que aplicar y mejorar las leyes y para que, con el sentido de que la multirreincidencia en el delito esté mucho mejor tipificada en el Código Penal. En un claro endurecimiento de su discurso, Alberto Núñez Feijóo apunta a que un inmigrante irregular que delinque en España tiene que ser deportado de forma inmediata. Tenemos muy claro que aquí se viene a trabajar y a insertarse en la población española, y los que no se insertan en la población española y no vienen a trabajar, no les podemos admitir. Y tenemos muy claro otra cosa: un inmigrante irregular que delinque en España tiene que ser reportado de forma inmediata. Yolanda Díaz, muy dura hoy contra el Partido Popular, asegura por estar azuzando a la extrema derecha y a su discurso de odio contra la inmigración ilegal. Hoy la vicepresidenta del Gobierno ha respondido a esas declaraciones del Partido Popular, asegurando que Vox era un partido que tenía más sentido de Estado que, por ejemplo, Sumar o Bildu, asegurando que no son un partido de Estado. No se puede decir en una entrevista el señor Tellado esta semana diciendo que Vox es un partido de Estado, no lo es. Y lo afirmo aquí ante todos los españoles. Vox está fuera de lo que son el mandato constitucional. Repasen ustedes el programa de Vox. Están absolutamente fuera del marco constitucional y están fuera del marco de la Unión Europea. Combaten el proyecto europeo. Defienden, entre otras lindezas, salir de Schengen. Lo de Torre Pacheco también ha servido para que el líder del PSOE en la región de Murcia, que se llama Francisco Lucas, haya pedido al presidente del Ejecutivo murciano, López Miras, que rompa los acuerdos con Vox para firmar los presupuestos de Murcia de forma inmediata. Según él, serían acuerdos con la ultraderecha y se ofrece al PSOE para que sin condiciones pueda ayudar al presidente del Partido Popular a aprobar sus presupuestos para Murcia y que no lo haga, como él dice, con partidos que incluyen políticas racistas y xenófobas.
Y en pleno debate sobre la inmigración ilegal, atención a este dato que aporta hoy el CIS catalán. El barómetro de estudios de opinión de la Generalitat apunta a una notable subida tanto de Alianza Catalana como de Vox. Ojo, porque el partido de Sílvia Orriols pasaría pues, de los 2 escaños que obtuvo el pasado mayo a casi 11 si se cumplen esos pronósticos del CIS catalán. Vox cuenta en la actualidad con 11 representantes, obtendría 1 o hasta 3 más que en las pasadas elecciones. Y el otro titular que nos deja esta encuesta es que el PSC, pese a todos esos escándalos de corrupción que afectan al Gobierno central que hemos conocido en las últimas semanas, se mantendría en el poder y obtendría un resultado muy parecido que el del pasado mes de mayo. Junts no se recupera de las últimas caídas que le pronostican los sondeos y pasaría de 35 escaños en el Parlamento catalán a solo 28. Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra Leire Díaz, que como recordarán es esa que, a pesar de que al gremio no le guste nada, se la conoce como la fontanera del PSOE. Esto se produce porque aprecian que puede haber cometido un delito de tráfico de influencias. Leire Díaz pidió a un empresario que estaba siendo investigado por el clan de los hidrocarburos información que pudiera comprometer al teniente coronel jefe de la UCO, Antonio Balas. Y como Balas era el responsable de innumerables pesquisas que afectan al PSOE, como el caso Begoña Gómez, el caso Koldo o el del fiscal general del Estado, pues ahí hay una relación de tráfico de influencias que este juzgado, hay otros que también pues tienen querellas y denuncias y demandas contra esta señora Leire Díaz, pero esto todavía está en una fase inicial de su investigación judicial. Veremos qué juzgado acaba llevándose todas esas investigaciones contra Leire Díaz. Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra la fontanera del PSOE, Leire Díaz, por un presunto delito de tráfico de influencias. Ni fontanera ni cobarde. La denuncia la ha interpuesto la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil, que califica de intolerable la persecución que están sufriendo algunos de sus compañeros. Concretamente, Antonio Balas, el teniente coronel del que Leire Díaz intentó obtener información comprometedora. Una denuncia que no solo va dirigida contra la exmilitante socialista, también contra otras personas vinculadas a la trama como el empresario Javier Pérez Dolcet o Jacobo Teijelo, uno de los abogados de Santos Cerdán. La jueza ha abierto diligencias previas indeterminadas. Esto es así porque ya existen otras denuncias similares contra Leire Díaz presentada en otros juzgados de Madrid, así como en uno de Badajoz. La magistrada ahora deberá determinar si asume finalmente la investigación de estos hechos. Hasta hace 2 meses, Leire Díaz era una persona completamente desconocida, pero saltó a la palestra cuando se hicieron públicos unos audios en los que, reunida con abogados e imputados en otras causas, como Alejandro Hamlin, pedía información sensible a un empresario imputado para acabar con Antonio Balas y perjudicar a la UCO, la unidad de la Guardia Civil responsable de las pesquisas sobre Begoña Gómez, David Sánchez, el caso Koldo o el fiscal general del Estado. Yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo, necesito a Balas. En cualquier caso, los denunciantes creen que estos hechos son de especial gravedad al considerar que afectan al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y a funcionarios públicos dedicados a investigar presuntos casos de corrupción. Y el Congreso de los Diputados responde hoy al Supremo que no puede acreditar la titularidad de las cuentas en las que José Luis Ábalos recibía sus nóminas. La semana pasada el juez del caso Koldo pedía a la Cámara Baja el detalle de los ingresos del exdiputado al constatar que no coincidían los datos de Hacienda con la de sus cuentas bancarias. La Cámara Baja ha entregado al instructor documentación detallada en la que constan las nóminas, las dietas y los gastos de kilometraje de Ábalos entre los años 2014 y 2024. Entre esa información destacan viajes del exdiputado a Ginebra, a Nueva York, a Melilla o a Georgia, entre otros destinos. Sabiniano Gómez, el suegro fallecido de Pedro Sánchez, parece que fue el principal aportador de fondos para las campañas que acometía su yerno y que con ellas se encumbrara secretario general del Partido Socialista Obrero Español.
Y esa parece que también es la razón por la que el que hasta hace poco era secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, se negase obstinadamente a entregar las listas de los que financiaron esas campañas al Tribunal de Cuentas, que se las exigía. Ahora empezamos a saber por qué. En 2017, Pedro Sánchez recuperó el liderazgo del PSOE tras unas primarias intensas. Ahora, años después, hemos conocido que su suegro, Sabiniano Gómez, quien regentó durante décadas saunas gays y prostíbulos, financió tanto la campaña de 2017 como la de 2014. El dinero se canalizaba presuntamente a través de Begoña Gómez, quien entregaba los fondos al entonces secretario de organización, José Luis Ábalos, jefe de la campaña de Pedro Sánchez. Sabiniano fue, por lo tanto, una de las piezas clave que habrían impulsado el regreso de Sánchez. Tanto es así que en círculos socialistas, Sabiniano era apodado el quinto del Peugeot. Por aquel momento, Sánchez no era diputado y no tenía ingresos fijos, por lo que la financiación de las campañas se extendió a colectas informales y apoyos locales como la venta de lotería. Sin embargo, según fuentes cercanas, con estas iniciativas no llegaban ni a pagar la gasolina del día. Por lo que Sabiniano parece que echó una mano a Sánchez y financió las campañas con las que logró su regreso al partido. Algo que podría explicar que Cerdán se negara a revelar los donantes de Sánchez en las primarias del 2017, pese a exigirlo el Tribunal de Cuentas. La familia de Sabiniano Gómez regentó prostíbulos y saunas gays durante décadas. La Sauna Dan en San Bernardo, la Sauna Azul, Sauna Princesa, un prostíbulo en el Paseo de la Castellana. Y en muchos de ellos, la propia Begoña Gómez habría desempeñado tareas contables. Así lo revelan incluso audios filtrados del excomisario Villarejo. También es llamativo que cuando Begoña Gómez se casó con Sánchez, su padre Sabiniano traspasó todos esos locales a sus hermanos para así evitar que pudieran afectar a la carrera política del futuro presidente. Por lo tanto, es más que evidente que Sánchez se ha beneficiado económicamente durante años de las saunas y prostíbulos de su suegro. Israel ha atacado hoy la ciudad de Damasco, elevando así la presión y la tensión en Oriente Próximo. El ataque ha ocasionado 3 muertos y 18 heridos y ha alcanzado el Ministerio de Defensa de la capital y los alrededores del Palacio Presidencial. Una ofensiva que se produce en medio del conflicto que libran milicias drusas contrarias a la autoridad de Damasco y otros grupos beduinos aliadas al gobierno en el sur de Siria. Estados Unidos ya ha manifestado su preocupación. Y en la página de Sociedad, una joven de 19 años ha sido víctima de una brutal agresión por parte de su presunta pareja, un marroquí, que trató de quemarla viva rociándola con material combustible en un barrio de Las Palmas de Gran Canaria. La agresión presuntamente se ha producido con el que convivía con ella en una vivienda, por cierto, ocupada. A resultas del incidente, esta joven presenta quemaduras en el 95% de su cuerpo, ha sido evacuada a un hospital de Sevilla y ella fue la que les dijo a los primeros que la auxiliaron que había sido él el que la quemó. El hombre ha sido detenido. Bueno, hoy es el Día del Carmen. Hay que felicitar a todas las afectadas y a todos los afectados, los carmelos y a la gente del mar. Bueno, afectadas o que celebran afectadas, hoy. Es una manera de decirlo. Efectivamente, hoy es el Día del Carmen, patrona de los marineros y de los pescadores, y en muchas localidades españolas hoy se procesiona con la Virgen por el mar como una manera de agradecer su protección durante esas largas travesías o esas largas jornadas. Desde aquí, felicidades a todas las cármenes que nos sigan y que hayan podido disfrutar hoy de alguna de estas procesiones tan especiales. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a aquellos que sigan con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con Lindos Continentes. Hasta mañana.